Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí me encuentro en una construcción de piedra en seco, a prueba de incendios, ¿vale? Con un micro un tanto sui generis, para explicaros por qué creo que se han cargado totalmente a la cultura del fuego. Y no es una cosa de ahora. Vamos a desarrollarlo. A ver, ya que os gusta que hable, por lo que veo en las visualizaciones y el número de suscriptores que se añaden, me va mejor incluso que explicaros cómo hacer cosas, ¿vale? Me he dado cuenta que hay muchos vídeos que me lo curro mucho materialmente hablando, ¿no? O explicándoos cómo concibo yo el bushcraft, ¿no? De una forma práctica, pero me doy cuenta que queréis un poco de historia, de polémica, ¿por qué no? Un poco de opinión. A ver, yo soy historiador, aparte, ¿no? Eh, Soy también un gran aficionado a la cultura popular, al folclore, a las leyendas, a la tradición oral. Por lo tanto, tengo un poco de base para hablar de según qué cosas, ¿no? Y una de las cosas que más me obsesionan son aspectos de la cultura popular, como puede ser la cultura del fuego, que se la han cargado, o la cultura de los cuchillos, que también, o la cultura de los bosques, que también. De todo eso hablaremos si os gusta este tipo de reflexión, ¿vale? De lo que esta vez quería hablaros es de la cultura del fuego, concretamente. Una cultura que además es muy mediterránea también, muy nuestra, muy humana. Al fin somos humanos, creo yo, desde que hay fuego. Un día os lo desarrollo, si queréis, pero es otro tema, ¿no? Y puesto que hay tantos incendios en marcha ahora mismo, aquí cerca hay uno que hasta se huele el humo, pues quizá nos venga bien hablar de este tema peliagudo y os digo un poco polémico y que seguramente mucha gente me va a criticar, pero al final ya es que me da completamente igual, ¿vale? Mi tesis es que la sociedad contemporánea, dile ya gobierno, dile élites, dile el discurso del tiempo, se ha cargado, a propósito o no, ahora veremos, una cultura de conocimiento, de respeto y de uso del fuego. Es más, hoy os voy a dar dos ejemplos de cómo estaba la cosa antes y qué panorama tenemos actualmente. Un panorama descorazonador, ¿vale? Tremendo, tremendo. Yo lo he visto como docente también y bueno, no os doy más pistas. Lo vamos a ver enseguida. Por una parte, pienso que este abandono del uso del fuego, de su respeto, del conocimiento que se necesita para manipularlo, ¿vale? Viene por dos cauces. Un cauce, dijéramos, más acorde con el flujo del tiempo, ¿no? Es decir, cada vez más, gracias al progreso, estamos más desconectados de elementos básicos, ¿eh? Agua, fuego, tierra, aire, casi que todo eso, casi que los elementos, ¿no? Clásicos de los griegos, casi que nos han abstraído de ellos con la modernidad y con el progreso, ¿vale? Lo digo porque hoy día fuego, salvo que fumes, que tampoco es normal, una persona no tiene por qué tocarlo ni verlo. Los niños lo desconocen. Ya os daré la anécdota bomba, bueno, bomba, al final, ¿vale? Para cocinar tenemos inducción o tenemos microondas o ni cocinamos directamente. Para calefacción pues tenemos gasoil que quema pero que no se ve, electricidad, bueno, mil formas, ¿vale? El contacto con el fuego hoy día es anecdótico completamente y quizá sobreviva en el mundo de la tradición del folclore. Sabéis que somos una cultura muy de hacer hogueras para muchas cosas, ¿eh? San Antonio, San Juan, Navidad, eh, diversos momentos y quizá por ahí se salve un poco la cosa, pero ya no hay esa cultura. De hecho, ya ni llevamos normalmente encendedor, porque tampoco fumamos, ¿vale? La segunda parte, por la que creo yo que estamos perdiendo o que se ha encargado directamente la cultura del fuego, y esta es la parte más polémica, aunque está muy en relación con lo otro, es que se ha demonizado el fuego. El fuego es nuestro peor enemigo, cuando el fuego era nuestro mejor amigo. De hecho, hay mitos clásicos griegos, como el de Prometeo, por ejemplo, donde cuando los dioses que quieren fastidiar a la humanidad le retiran el fuego. Y es un héroe el que tiene que ir a rescatarlo. Sin fuego no somos nada, ¿no? Es decir, el fuego ha pasado de ser nuestro gran aliado, nuestro gran amigo, nuestro elemento humanizador, para ser va de retro, satana, ¿no? No se puede ni mentar el fuego. De hecho,
está lleno de incendios, ¿eh? Tú que estás aquí hablando del fuego, si solo de hablar de fuego y mirar a la paja se enciende, ¿no? Es casi que eso. ¿Por qué se ha demonizado? Bueno, uno puede ser muy conspiranoico, ¿no? Es un extremo, ¿no? Y pensar que los gobiernos, Agenda 2030, lo que quieras, 2030, ¿eh? Por cierto, solo se conoce bien aquí en España, en el extranjero eso apenas con ese nombre al menos, ¿no? Quiere desempoderarnos, quiere quitarnos la independencia, quiere quitarnos la posibilidad de ser más o menos autosuficientes, ¿no? Que no podamos directamente casi que ni cocinar, ¿eh? De hecho, se pusieron fuertes hace un invierno y dos en que querían prohibir el fuego de leña, que es una cosa kafkiana completamente, ¿no? Luego está el otro extremo, que empalma con lo que hablábamos, de que quizá no hay una mala leche implícita o no hay un plan en la sombra o no hay unas ganas de controlarnos, sino que simplemente el tiempo, el progreso que lleva a eso, se considera desde el mundo del progreso que el fuego es una energía difícil de controlar, ¿no? De eso voy a hablar, difícil de controlar y que son más seguras otras. Es más segura la electricidad, es más segura la energía nuclear, es más seguro todo que lo tradicional, que lo que hace 1 millón de años estamos dominando, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero bueno, nos hemos superado nosotros mismos y hemos decidido que es más seguro lo que nosotros hemos inventado que no un elemento que está en la naturaleza. ¿Y dónde voy con esto? Se nos ha ido el fuego de las manos, ¿m? Desde que no educamos la cultura del fuego o que no educamos en cultura de fuego, ¿vale? Y de eso es de lo que quiero hablar. Quizá lo haya dicho más veces ya en este canal, pero el país que prohíbe mucho, que tiene muchas leyes coercitivas o prohibitivas, es un país que educa poco, ¿vale? Y aquí nos hace falta un poco de educación, en este caso, sobre el fuego, sobre los usos tradicionales del fuego, sus peligros y sus ventajas, que son más ventajas que peligros, ¿eh? Del cuchillo, si os gusta, también haremos. Y quiero hablar uno específicamente de los bosques, porque hoy voy a hablar de los bosques de rasquillón, así de un poco de tangencialmente, ¿no? ¿Qué quiero decir con educación sobre el fuego o cultura del fuego o cultura tradicional del fuego? Bueno, el fuego ha estado en nuestras vidas continuamente. Invierno, verano, de pequeños, de mayores. Es más, hay muchas culturas, los iberos en su momento, y los romanos también, que terminaban su vida o su presencia material en la tierra con fuego también, ¿no? Se incineraban, es decir, el fuego está omnipresente o estaba omnipresente. Y el fuego servía para todo, incluso para combatir el fuego, ¿vale? Y diréis, ¿cómo es eso? A lo mejor lo conozcáis, ¿no? Ahora que hay tantos incendios, ¿no? Que estábamos todos de vuelta y media intentando ayudar, haciendo lo posible, ¿no? Para evitar esas tragedias tremendas, naturales y humanas también, ¿eh? Horripilantes, ¿no? Esa es la parte negativa o que si no se controla puede dañarnos del fuego, ¿no? Pero es la parte para la cual tenemos que estar educados y no permitir que pase. Yo me acuerdo de pequeño, de crío, que hacíamos fuego porque acampábamos en el monte, cosa que está prohibida. Igual lo estaba entonces también, pero lo hacíamos igual, ¿no? Y sabíamos construir nuestro cercado, nuestro corralito de piedras para evitar que el fuego se fuese. También sabíamos que no habíamos de hacer hogueras de San Antonio, ¿no? Hogueras tremendas en medio de un bosque. Y eso era sentido común. Ese sentido común no era tal. Era una cosa educada. Y que al no educarse se pierde. De hecho, muchos de estos incendios, no os digo los naturales, ni os digo los provocados a posta, ¿no? Pero son por accidentes que se podían evitar si hubiese una sana cultura del fuego. ¿Vale? Y os he hecho el clickbait, no un poco, de que el fuego servía para luchar contra el fuego. Mirad esta anécdota que me contaban de mi pueblo, un pueblo rural, del interior, de montaña, ¿no? De los años 40, de la posguerra. Pues bueno, se ve que hubo un incendio grandioso en las inmediaciones de mi pueblo. Y vino hasta el ejército a intentar apagarlo. No habría bomberos, o si los había, no hacían estas labores en el mundo rural. Vino hasta el ejército. Y estaba desesperado porque el fuego, aunque en ese momento no había mucha maleza, porque estaba casi todo cultivado, aún así había algo de maleza, se había encendido por un rayo, una tormenta de verano, se estaba acercando peligrosamente a los campos era verano, entendedlo, estaban casi que todos sembrados de cereal. Como se llega a encender el cereal, es que pierdes toda la economía, todo el alimento, lo pierdes todo y más en la posguerra, y llega a las puertas del pueblo. Con lo cual, algún pajar, algún corral, igual se incendiaba. Pues bueno, resumiendo, se ve que el ejército estaba desesperado, ya no sabía qué hacer para apagarlo, estaban
y se acercaron unos pastores del pueblo, ¿no? Y les preguntaron a los del ejército, ¿nos dejáis hacer un intento desesperado de salvar esto? Y dicen, bueno, quemarse por quemarse el pueblo, hacedlo. Fueron los pastores, quemaron trocitos controlados estratégicamente de maleza antes de llegar a los campos, y como podéis entender, cuando llegó el fuego, se paró. Se salvó la cosecha, se salvó el pueblo. ¿Por qué esos pastores consiguieron hacerlo? ¿Porque eran pastores superdotados? No, seguramente era gente normalilla tirando a mediocre, ¿no? Pero tenían una cultura popular superdotada, transmitida por generaciones y generaciones durante, ya os digo, medio millón, 1 millón de años que dominamos el fuego. Los pastores estaban acostumbrados a quemar pequeños rodales de maleza para que volviese a salir hierba fresca. Si dejáis el monte, si hay hierba en un sitio y se deja que pase el tiempo, al final salen arbustos, se puede hacer algún árbol y eso ya no lo quiere el ganado. El ganado quiere hierba fresca. Por tanto, los pastores estaban acostumbrados a quemar pequeños rodales que ellos sabían cómo hacerlo con el viento, con el tipo de vegetales, con muchísimo cuidado y conseguían hacer parches en el terreno para poder criarse hierba que pastorear. Comparadme este dominio, esta maestría del arte del fuego, ¿no? Con lo que me ha tocado vivir a mí, una vez no, muchas veces, porque yo hacía talleres de prehistoria con críos en colegios, en institutos, gente talludita a veces, gente ya de 16, 17 años. Pues bueno, esa gente, aparte de que les explicaba qué es un mechero y qué son las cerillas, porque tampoco lo sabían, y aparte de que un mechero de gas, la mayoría sabía encenderlo, pero que las cerillas no. De hecho, una prueba que hacía muy graciosa es que les daba una cajetilla de cerillas, no sé cuántas habrá, 20, 30, no sé. Y había que me las destruía todas antes de encender una. Imaginaos, pues bueno, aparte de eso, hacía fuego con métodos tradicionales, métodos prehistóricos, ¿no? Lo hacía con fricción de madera, con la mano, con arco. Lo hacía también con un eslabón metálico, que es una cosa más reciente, pero bueno, hey, 2500 años, ¿no? Y eso no les impresionaba. El método no les impresionaba. Y mira que sudaba, a la gota gorda, me sangraban las manos. Eso les parecía normal, lo habían visto en películas, quizá, documentales. Lo que les parecía sobrenatural era el fuego en sí mismo, la llama. De hecho, tan sobrenatural les parecía que al hacer yo la llama y dejar el nido encendido en el suelo, podéis ver vídeos míos donde os explico cómo hacerlo, haremos más si queréis. Cuando veían el fuego, se tiraban todos de encima, los tenía separados, los tenía a una distancia prudencial para que todos pudiesen verlo, ¿no? Y cuando salía la llama, se echaban encima, se echaban tan encima que se quemaban, pelo o lo que sea, porque nunca habían visto fuego, a no ser que me saltase un rumanillo o alguien extranjero normalmente que viene de países menos desarrollados, en fin, que y me contaban que en Rumanía o en Marruecos hacían la matanza del cordero, o en Marruecos del cerdo, o en Rumanía del cerdo, perdón, y que su abuelo hacía una hoguera y que tenían fuego en casa y que hervían la comida en el fuego de casa y esos eran, vamos, los, los más listos, los más espabilados de la clase. ¿A qué punto hemos llegado? Que ni los niños, ni los adolescentes, ni los proyectos de adulto, que eran básicamente eso, saben qué es el fuego. Claro, ¿qué pasa? Como no educa el Estado o la sociedad no educa sobre eso, y si intentas educar, te castran, porque es lo que hacen, te censuran inmediatamente, igual este vídeo tiene hasta problemas, porque dices, no, es que estás ahí instigando a que la gente pruebe, experimente con fuego, el fuego es muy serio, el fuego es muy serio, como un cuchillo es muy serio, ¿vale? Lo que pasa es que si no educas en eso, el día que lo haces, porque un día vas a ver un cuchillo y un día vas a hacer una hoguera, te se va de las manos, te se va de las manos. Y a cuantísima gente, con toda la buena voluntad del mundo, ha querido hacer una barbacoa, la ha echado gasolina, o la ha hecho alta como esta caseta que estoy ahora, para asar 4 longanizas, y se le ha ido de las manos. O un día de viento, o cerca de la maleza. Son cosas muy básicas, o que pensamos que son muy básicas, pero que la gente no conoce. Y luego aún, en esta miscelánea que estoy haciendo, un poco desordenada, ya veis que a veces soy un poco caótico, pero sé volver al principio, me interesa el tema de los bosques. Un día, si queréis, hablaremos de los bosques, desde cuándo hay bosques, como los conocemos o como los entendemos, es decir, árboles sueltitos sin nada entre medias, ¿no? Donde puedes ir a pasear, donde las ramas están muy altas en los tallos en los troncos de los árboles, ¿no? Ese tipo de bosque tan
natural, entre comillas, un día hablaremos de eso, ¿no? Pero lo que siempre sale a relucir, siempre cuando hay incendios, es el tema del pastoreo, ¿no? Yo tengo, de hecho, un amigo en el Pirineo que es pastor bombero, ¿vale? Cobra por eso, cobra por quitar el monte bajo con su ganado, con sus cabras. Me parece que tiene cabras solo, igual tiene cabras y ovejas. Las vacas también lo hacen, ¿vale? Pues no solo que los pastores mantenían los bosques, sino que los pastores siempre hacían fuego. Es decir, la misma persona que mantiene los bosques, la misma persona que gracias a ellos antiguamente no había grandes incendios forestales en bosques bien entendidos, hablaremos un día de qué son los bosques que tenemos en la mente y qué son los bosques naturales, ¿vale? Es decir, los mismos pastores que fabricaban los bosques y los prados, los mismos pastores, hacían fuego siempre, siempre, en invierno, en verano, tenían su anafre, cocinaban gachas, gazpachos, lo que fuese, asaban una oveja que se les había muerto, lo que os decía que quemaban rodales para que saliese nueva hierba. De hecho, yo que soy medievalista y modernista, he tocado ordenanzas municipales del siglo XV, donde la única prohibición que hay de hacer fuego dentro de los bosques es por el tema de la leña, no porque se incendien, sino por no sacar leña de los bosques, ¿eh? Los bosques eran el leñero de la gente. Se deja incluso que tú cazas dentro del bosque y que hagas fuego solo para asar lo que has cazado. Es decir, no por miedo de que el bosque se incendie. ¿Por qué? Porque la gente del siglo XV sabía, una, los bosques, al menos los bosques mantenidos o fabricados por los pastores, no se incendian. Es muy difícil que se incendien. ¿Vale? Esa una. Y dos, sabían que la gente que haría el fuego tenía una cultura del fuego. A nadie le daban un eslabón, un sílex y esca si antes no se le explicaba cómo funciona el fuego. Y lo aprendían desde pequeños, lo mamaban, porque esa gente vivía al lado del fuego, del hogar continuamente. Y esa gente llevaba siempre un cuchillo, aunque es otro tema, ¿no? Y no se cortaban, ¿vale? Y no pasaban accidentes. Aunque a veces pues, la gente bebía y pasaban cosas. Pero bueno, ese tema de los cuchillos será para otro vídeo. Era solamente eso lo que quería contaros. Ya os digo, he hecho un batiburrillo de lo que quería explicaros sobre el fuego. Espero que haya quedado más o menos claro. Que no tenemos cultura del fuego. Una, porque se ha muerto. O dos, porque lo han matado. O todo junto. Se estaba muriendo y la han matado. Pero desde luego, hoy día, 2025, la juventud que está subiendo no sabe qué es el fuego. Ni en los pueblos. Así que quizá sea una asignatura pendiente de cara al futuro. Hacer talleres de fuego, digan lo que digan las autoridades, hombre, obviamente no haciendo nada ilegal, ¿no? Pero la gente quizá piense, estos frikis que hacen aquí hablando de fuego, si tenemos todo eléctrico ya, si tenemos mil comodidades, sí, sí, las tenemos mientras tanto, ¿eh? Esa gente que cree tanto en el progreso no se da cuenta que lo que más nos humaniza quizás sea lo más antiguo, lo original, lo que nos trajo hasta aquí. Porque lo que hemos inventado ahora no sé dónde nos va a llevar. De hecho, a lo que somos ahora, no. Un abrazo, compañeros. Fuerza. Resistid lo que podáis esta temporada de incendios y caos, porque la verdad es tristísimo, afecta a mucha gente y a veces hay muertos. Los incendios no son nada bonito, pero ya os digo, con una correcta cultura del fuego, no es que no hubiese incendios, ¿vale? Pero habría menos. Un abrazo.